Muy buenas noches, mis estimados amigos. Feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. En el día de hoy vamos a hablar de lo que es la actuación en el escenario. Y cuando yo trataba de encontrar alguna manera de explicarles lo que es la actuación en el escenario, me acordé de las reglas de oro del maestro Yáñez. ¿Por qué razón? Porque verdaderamente si haces un recuento de lo que son las reglas, es nada más y nada menos que unas secuencias de pasos para llevarte a hacer un buen desempeño en el escenario. Entonces, si hablamos de las otras 6 reglas que se explican como reglas de oro, tenemos que cada una de ellas te enseña a tener un excelente desempeño en un escenario. Por ejemplo, si hablamos de la primera regla que nosotros aprendimos, se trataba de saber estructurar tu tema. Quiere decir, tienes que saber tener un objetivo, qué le vas a hablar a tu audiencia, tienes que saber tener una apertura, que sea, digamos, que te conecte con tu audiencia, que sea explosiva, que seas muy sincero, que seas tú mismo, que haya una conexión entre tú y tu público. Después tienes que tener un desarrollo cuyo desarrollo definitivamente debe encerrar un mensaje. ¿Qué le quieres tú decir a tu audiencia? Pero no solo eso, porque ese desarrollo tú lo vas a utilizar desde el punto de vista, fíjate, tú vas a utilizar diapositivas, gráficas, testimonios, cualquier material de apoyo que te pueda servir, porque acuérdate que tu público no solo es auditivo, sino también es visual. Vas a necesitar utilizar ambas cosas, no solo hablar, sino también mostrar cierto tipo de material visual. Y después, por supuesto, que te acuerdes del cierre, el cierre explosivo, el cierre que lo invite a la acción, el cierre que logre que yo haga lo que tú quieres. Eso es importante. Esas fueron las primeras cositas que aprendimos nosotros en este camino de conferencistas. Después viene el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal no es más que esto. La actuación que mientras tú hablas, pues tú vas proyectando con tus manos de qué tú estás hablando o estás ejemplificando cada palabra, le das un movimiento, le das un gesto. Y eso lo hemos aprendido a lo largo de toda esta trayectoria. Después viene algo muy importante. El miedo. Convertir el miedo en pasión. Ese miedo que todos sentimos en un momento determinado ante cualquier situación que sea, pero para nosotros, los conferencistas, es algo diferente. Está el miedo, bueno, pues al público, hablar delante de mucha gente. También está el miedo que hablé específicamente porque me interesa muchísimo el de no prepararnos. El miedo de tú saber que tú no estás preparado. Ese miedo que vuelvo y repito, no lo justifico, pero es lógico que suceda, pues tú no estás preparado y tienes miedo del fracaso. Pues ese miedo hay que saberlo también eliminar simplemente preparándote, eliminas ese. Pero además hay muchas maneras de que podamos dominar los miedos, saltando, haciendo, digamos, cualquier tipo de respiraciones fuertes. Inhalar, exhalar, toda esa serie de cositas que hemos aprendido. O sea, si te pones a analizar, para tú hacer ese desempeño en el escenario, y hablamos de tener una estructura de tu tema, hablamos de cómo vas a manejarte digamos, con todos tus movimientos corporales, lo que digamos el lenguaje no verbal. Luego vas a tener que eliminar el miedo, tienes que salirte de esa pesadilla, sencillamente no debes temer a nada, debes enfrentarte a él y decir que tú sí puedes, eso es muy importante. Ahora bien, después viene que tenemos que siempre tratar de tener una historia, contar una historia dentro de toda esa presentación, dentro de todo ese digamos, llamado, dentro de toda esa comunicación que tú quieres tener con tu público. Debe haber una historia porque las historias, hemos hablado, que nos conectan con el público. Las historias hacen que el público en un momento determinado se identifiquen con esa historia, y al momento que se identifican con ellas, ya tú estás en control. Es sumamente gratificante saber que puedes hacer esto, pero por supuesto no es nada que sea fácil. Tienes que, primero que todo, la historia que cuentes tiene que ser congruente con el tema que vas a tocar después. No es que hables específicamente del tema, pero tiene que haber algún tipo de enlace entre la historia que tú estás contando con el tema que tú vas a desarrollar después. Eso es importante.
Tenemos después de, digamos, de hacer una historia, viene pues ahora lo que estamos haciendo, pues bueno, la actuación en el escenario. Pero pasemos entonces a lo que es la modulación, la voz y la modulación. La voz y la modulación, por eso es que les he dicho, estructurar su tema, volvemos otra vez, tenemos que el lenguaje no verbal, tenemos que el miedo convertirlo en pasión, tenemos que trabajar con nuestra voz, modular constantemente todo eso que hemos aprendido, que si y todas las cosas, i, o, todas esas cosas que hemos ido aprendiendo para tratar de ser mejores, para, digamos, perfeccionarnos lo más posible para llegar a esa meta que queremos como conferencistas. Y lo último, sorprende a tu público, realmente, ¿cómo les pudiera decir? No todas las personas pues tienen mucha facilidad para hacer diferentes sorpresas, pero tú puedes crear, digamos, anécdotas increíbles, puedes entrar de una manera explosiva en el escenario, hay personas que cantan, que sería fabuloso, personas que utilizan marionetas, todas esas cosas. Es sencillamente el conjunto de lo que compone tu desarrollo en el escenario. De eso se trata. Por eso me fue fácil, una vez que identifiqué realmente lo que sería el desarrollo en el escenario, con las reglas que hemos tratado de aprender en todo este tiempo, porque realmente hacen el conjunto de lo que conformarían a un verdadero conferencista. No es algo que es fácil, no es algo que se aprende de la noche a la mañana, siempre digo lo mismo. No es algo que nosotros normalmente vamos a decir, esto se hace así, ya lo está hecho, ya lo sabemos, adelante. No, hay que practicar. Entre más lo practiquemos, se va a convertir en un hábito y en algo natural. Y entonces cuando realmente vamos a poder desarrollarnos con toda amplitud delante de cualquier escenario. Y de eso se trata. Se trata que tú tengas un buen desenvolvimiento en el escenario. ¿Por qué? Porque sencillamente, si tú no puedes y no eres capaz de desarrollarte elocuentemente, ¿cómo vas a hacer que las personas entiendan, capten y acepten tu mensaje? No puedes llegar a un auditorio donde realmente tú no tienes el control de tu público, donde realmente tú no has hecho, digamos, un desarrollo, una estructura de tu historia, tú no has llevado un objetivo concreto, tú no has logrado introducir el mensaje a tu público. Hay muchos detalles que tenemos que cuidar, pero eso se va ganando poco a poco. Tenemos que practicar muchísimo. Yo he pensado inclusive que nosotros realmente la perfección significa cojamos esa cámara, hagamos un video de cualquier cosa, digamos, no sé, lo que pensamos, el sueño que tuvimos anoche, un mensaje que queremos darle a cualquier persona, cualquier cosa que nos haga pararnos delante de esa cámara y hacer, digamos, todos estos movimientos todo el tiempo, ver cómo nos proyectamos, cómo nos movemos, cómo hacemos los gestos con nuestras manos, nuestro cuerpo, cómo funciona. Y eso es lo que realmente se llamaría tu actuación en el escenario. Tienes que ser brillante. Recuerda, simplemente hay dos cosas importantes. La más importante es tu apertura. Tu apertura tiene que conectarte con tu audiencia, tienes realmente que identificarte con ellos, tienes que hacerle una anécdota que los lleve a ellos a recordar algo, algún pasaje de su vida, algo que hayan vivido ellos, tocar sus emociones. De eso se trata. Y el cierre. El cierre tiene que ser contundente, el cierre tiene que ser espectacular, explosivo, tienes que decirle, tú tienes que hacer esto, y así es como yo te lo puedo hacer, o yo te lo puedo enseñar, o yo puedo hacer que tú lo logres. Tienes que lograr esa emoción, tienes que subir el tono, tienes que sacar a las personas de su asiento. En ese momento tú tienes que lograr esa emoción, esa vibración al final de tu presentación. No te olvides, todo se logra con esfuerzo, todo se logra con práctica. Pero recuerda, hay una sola cosa que nunca te puede faltar: la pasión. No lo olvides. Gracias.